Parece que se viene seguidilla de concejales, pero bueno, así se dio teniendo en cuenta que están en receso y eso nos permite contar con la presencia de ellos. Nos acompañan en este bloque Alberto Castillo, concejal, precandidato a concejal también por el PRO, y Virginia Cornejo, concejal, que entró al Consejo Deliberante por este partido, ¿no? El PRO. Buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto compartir este momento. Bueno, yo decía en la editorial de hoy, ¿no?, la sorpresa de que Virginia Cornejo, una mujer que viene trabajando hace mucho tiempo, desde lo que era el Partido Renovador de Salta, después se incorporó en el PRO, hoy no tenga un lugar dentro de las listas, más aún teniendo en cuenta la necesidad de mujeres que había por esta ley de paridad. ¿Qué ha pasado, Virginia? Yo siempre digo que mujeres hay muchas, que había que darles la oportunidad y creo que no podemos ser imprescindibles en nada en la vida y menos en la política, hay que darles la oportunidad, que todos puedan participar. Y yo tengo la experiencia personal de haber sido 8 años diputada, haber vuelto a la calle y volver a la política con una impronta distinta, porque el ser ciudadano nos hace ver inclusive la política de una manera distinta. Te lo digo realmente del corazón, creo que muchos tienen intenciones de trabajar, ganas, hay gente joven, gente nueva que tienen ganas de hacerlo. Ahora sí, lo importante es la mirada y la impronta que le quieran poner al cargo al cual aspiran, y creo que aspiran muchísimos, ¿no? Porque veo que hay muchísimas listas. No alcanzan los programas, ni las horas de radio, ni de televisión para tantos candidatos. Para poderlos invitar a todos. Entonces, bueno, en realidad como ciudadanos nos vamos a ver con un grave problema cuando tengamos que decidir por quién vamos a votar, si es que no ¿Pero alguien la llamó para ser mensaje. candidata, teniendo en cuenta que usted se ausentó algún tiempo de la ciudad y es cuando se armaron las listas y se definieron las candidaturas? Bueno, yo ahí te quiero comentar lo siguiente. Nosotros, Beto Castillo, él es del partido del PRO y yo soy del partido PPS, o sea, del Partido Propuesta Salteña. Siempre he sido, desde que salí del Partido Renovador, y en la elección anterior se armó una lista en forma conjunta, que yo encabecé en esa oportunidad la lista, y en esta oportunidad se hizo de la misma manera. Tal vez hubiera sido importante que cada partido arme su propia lista y se pueda de esa manera abrir los espacios y de esa forma que ¿Pero recibió alguna propuesta precisamente para ser candidata? Sí, por supuesto uno siempre recibe, pero en esta elección sinceramente dije, no soy para nada imprescindible y así fue, no fui imprescindible para ocupar un lugar en la política, pero no significa que voy a dejar de trabajar, de buscar que se siga y que ojalá haya quienes ganen las candidaturas, aparte por supuesto de quienes con los quienes estuve trabajando y que compartimos muchos proyectos, que empecemos a trabajar de verdad en política, que generemos instituciones fuertes, el municipio las necesita, el Consejo Deliberante lo necesita. A mí me acompañaron los concejales como Beto, como Andrés y demás en lo que es un pedido a las cámaras de que se avance en una reforma de la Constitución. No puede ser que los concejales... Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Le damos la palabra al concejal Alberto Castillo. Le toca un lugar importante como apoderado y hoy encabezando lo que sería la lista. ¿Cuál sería, digamos, la expectativa y por qué este armado donde se dejó de lado esto que decía Virginia, ¿no? Antes se había hecho un armado con los distintos partidos y hoy es más una lista pro. Bueno, nosotros tenemos muchísimo en común con el PPS, digamos, compartimos plataformas ideales, proyectos conjuntos. Cuando se firmó el Frente, un cambio por Salta, y dentro de ese frente el PRO y el PPS decidieron ir con una lista mixturada, una lista consensuada. Hicimos un tipo cruce, para hablar en claro, primer diputado para el PRO, primer concejal para el PPS. Y el concejal del PPS era la concejal Virginia Cornejo, y no hubo duda que iba a ser ella. La única respuesta que tuvimos desde el PPS que no iba a ocupar el lugar. Ninguna noticia más. Ahora está explicando que ella quiere trabajar de otro punto de vista, de ciudadana, sin abandonar la política, pero el lugar de ella estuvo y se trató de reeditar el mismo frente, solamente con otro diputado, porque el anterior era Martín de los Ríos, el frente del 2015 que nos llevó
a un buen lugar, en un buen posicionamiento del partido. ¿Quién es la mujer que lo acompaña a usted? Rosita Herrera, como segunda lugar. ¿De dónde viene? Del PPS. Bueno, al no ocupar el lugar, seguí yo en el lugar, hubo un consenso también con el partido que formamos parte. Bueno, la verdad que es una lástima que no haya querido participar en esta elección, pero espero que nos acompañe. Bueno, me toca aclarar algo, o sea, ese lugar que manifiesta Beto, me estoy enterando en tu programa, aquí los dos sentados, de que era un ofrecimiento para mí. En realidad hemos compartido... Pero nunca sonó el teléfono. Con nombre, pero no nunca sonó el teléfono. Con nombre y apellido. Pero es importante, Rosita es una excelente dirigente, van a trabajar muy bien en forma conjunta. No, la verdad es que yo comparto con ellos y siempre divido la política de lo personal, y en eso es una costumbre que he adquirido porque las personas... Ahora, ¿dónde quedaron los candidatos de Propuesta Salteña? Bueno, quedaron acompañando los dos segundos serían. Los dos segundos. Carolina Subiría como segunda diputada y como segunda concejal Rosita Herrera. Están todos mixturados en la lista, digamos, en los 10 primeros lugares de diputados y en los 21 de concejales. Digamos, hicimos un partido, digamos, y con gente nueva, especialmente gente joven, gente que viene trabajando desde la juventud, gente de la militancia a través de fundaciones, a través de grupos de ayuda a diferentes sectores de la sociedad. Bueno, se le dio la participación. No hay gente muy repetida. Ahora, como concejal y teniendo en cuenta que va a estar en actividad, pero dentro de un tiempo como ciudadana común, le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó dentro de la conducción de este grupo de trabajo que lidera el intendente Gustavo Sáenz? Hay muchos que se enojaron porque contamos con la intromisión de la lista de Frida Fonseca dentro de este espacio, también hasta el propio presidente del Consejo Deliberante, el ingeniero Ricardo Villada, que lo tendremos luego, que hasta se vio coartado en lo que venía por hacer y se dijo que hubo celulares que se apagaron, que no se quería negociarse al final. ¿Hubo falta de conducción de Sáenz en esto? No comparto las decisiones que han tomado, y no las comparto, no quiero decir ni que sean buenas ni que sean malas. Veremos los resultados. A mí me parece que el espacio que abrimos en forma conjunta y al cual se sumó Gustavo y nos sumamos ya en la campaña anterior, estaba claramente marcado de que no compartíamos con el kirchnerismo, ni compartíamos con el licismo. Esto lo hemos manifestado durante todo el tiempo que hemos sido concejales, o sea que independiente de lo personal, pues yo los aprecio enormemente a las dos personas, pero no comparto la manera su manera de hacer la política, no comparto los principios políticos con los cuales se conducen, y hoy los comparto menos cuando a último momento pego el salto y encima, si estamos en este lugar que no abandono, que voy a seguir apoyando, que es Cambiemos, y que es Cambiemos desde el corazón, porque la verdad es que necesitamos realmente cambiar, en la acción, cambiar. Bueno, a último momento seguimos observando que no se respetan los principios partidarios y se saltan las barreras tan libremente. ¿Será porque el intendente tiene su corazoncito dentro del justicialismo? Bueno, la verdad que si vos analizas lo que es el Consejo Deliberante, son muy pocas las personas que de alguna manera no son justicialistas, porque inclusive dentro del mismo oficialismo que nosotros compartimos, tenemos en sus distintas variantes personas que vienen del Partido Justicialista, pero que hace tiempo que manifiestan su disconformidad en la manera que este partido se viene moviendo, en este kirchnerismo que nosotros no compartimos nunca, no así lo que pasaba con una Frida Fonseca y con Gastón Galíndez, que hasta hace una semana defendían el proyecto del gobernador y ahora su origen partidario. Alberto, le va a tocar justamente, ¿no?, disputar espacios con Gastón Galíndez y dentro de un mismo lineamiento político que se han diferenciado claramente desde el Consejo. ¿Cómo vive usted esto? Lo importante es que ellos acompañan a nuestro candidato, que es del PRO, que es el senador, que es la punto de unión con todos los demás partidos. Sí, pero usted va a tener que conformar lista después de las PASO con toda la estructura. No, para nada. Nosotros el PRO
hicimos la reserva dentro del frente bien, perfecto, van con reserva. Que presentamos diputados y concejales, hacemos el piso paso, lo que se llama, Perfecto. y seguimos para generales. Nosotros no nos mixturamos con otras listas. Y lo importante es que las otras listas justicialistas, alguna... Tomaron cierto recaudo al menos. No, siempre lo tomamos, cuidado. Y eso fue también en el 2015. Van a acompañar nuestro candidato y los dos candidatos, porque Martín Grande, la mayoría del arco que ha firmado, salvo ahora que se ha salido de la escena el partido de Betina Romero, por cuestiones personales con Martín Grande. También Jorge Guaymás. Pero Jorge Guaymás nunca estuvo de entrada. Te explico por qué. Porque cuando se firmó el frente, el diputado nacional era Durán Cornejo. Senador provincial no había. Cuando se da la aceptación de Durán Cornejo como senador provincial y Martín Grande como diputado nacional, Guaymás dice, nunca fue en mis planes acompañar a Martín Grande. Por eso se retira y es respetable la posición de él. No como otros que acompañan, que no están a favor. Los personalismos tanto de Martín Grande como de Durán Cornejo en cuanto al lugar que querían ocupar, ¿han hecho realmente que no se conserve la estructura que en algún momento venían delineando ustedes como equipo de trabajo? No, yo creo que estas dos personas representan puramente cuáles son los valores del proyecto. Más allá de lo que representen, buscaron lugares y espacios que eran similares. Eso hizo que cambie todo lo que se estaba armando. O una reorganización que produjo, como vos decías, hasta último momento, teléfonos apagados y algunas diferencias. Pero la mesa ejecutiva de este frente logró armonizar, digamos, los intereses de todas estas partes, porque realmente eran muchísimos partidos. Yo creo que para la próxima elección, hablamos de ya 2019, tenemos que hacer un frente si Dios quiere, no va mucho a haber más. paso. No, ya las pasos, ya el presidente dijo, no la dijo expresamente, ya pero lo dijo 2.500 millones, no lo gasta más. Así que, ahora, que es muy importante. Ya para terminar, ¿cómo, digamos, se delinea, ¿no?, este trabajo desde aquí hasta octubre, que va a ser bastante difícil, teniendo en cuenta la política muy metida en el ámbito legislativo, del que no escapa el Consejo Deliberante, donde usted tendrá sus últimos meses como legisladora dentro del ámbito capitalino? Bueno, yo tengo caminos muy bien marcados en esta tarea que comenzó el año pasado. Está lo institucional, que me preocupa, y me gustaría que sean muchos los candidatos que hablen, que necesitamos instituciones fuertes y que trabajemos para que así sea. No lo escuché todavía de ningún candidato. Tengo tema tránsito, que es una obsesión prácticamente, y que quiero conversarlo en forma personal con el intendente, que haciendo llegar propuestas claras con respecto a esto que necesitamos solucionar, y terminar mis trabajos que vengo realizando con lo que es accesibilidad universal, un tema que parece escondido bajo la alfombra porque poco interés despierta muchas veces, algo que me parece central para lo que puede ser una ciudad para todos, cosa que hoy no lo es, y en eso y por supuesto, acompañar la política, porque necesitamos fortalecer los espacios políticos que hoy todavía lo vemos muy debilitados, y lo ha explicado Beto Castillo recién, esto de la diáspora que se ha producido en la formación de las diferentes listas, donde inclusive vemos cómo se recibe a quienes han sido totalmente opuestos al pensamiento que venimos llevando y practicando. Entonces, estas son las cosas que me parece mal, y me parece que debemos trabajar y que debemos fortalecer los partidos políticos, porque sin partidos políticos no existe la democracia, y existe la dedocracia, existe el caudillismo, el mesianismo, que hoy lo vemos en nuestro país y que a mí no me gusta. Ahora, Castillo, seguramente que hasta las PASO no nos volveremos a ver, porque como le decía, son tantos los candidatos. ¿Qué tiene usted para ofrecerle al electorado como precandidato a concejal, pidiendo obviamente continuar dentro del Consejo? Perfecto. Mis proyectos están planteados. Mi propuesta es muy clara, es totalmente ambiental. Necesitamos una ciudad nueva, una ciudad donde su construcción, su diseño sea ecosustentable. Necesitamos tener una ciudad mucho más limpia, ordenada. Hay un montón de ordenanzas que ya me han acompañado los concejales en cuanto a ambiente, el tema del tratamiento de la basura, contenedores en los barrios, que están aprobadas y no se aplican. Entonces creo que el Consejo Deliberante tiene que tomar otro rol aparte de legislar. Tiene que empezar a
controlar y exigir al Ejecutivo el cumplimiento de ordenanzas vigentes. El tema ahora, estamos viendo el tema de las bolsas, que sacamos una ordenanza, que no se están entregando las bolsas de acuerdo a la ordenanza. ¿Por qué tiene publicidad la bolsa del municipio? ¿Las paga el municipio o qué? No, ¿O es una atención de los supermercados para con el municipio? Supermercados, pero no se están dando las bolsas diferenciadas, porque una eran para reciclaje, para reciclar elementos que se pueden, digamos, como el cajero cartón. Pone cualquiera y claro, va cualquiera. Y no es así. Por eso dictamos una ordenanza, porque si no seguíamos con la anterior, que era no entregar las bolsas, que ya se venía dando bastante bien y se había disminuido notablemente la suciedad en la ciudad. Así es. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a controlar mucho más al Ejecutivo, a las secretarías y funcionarios para el cumplimiento de las ordenanzas, porque si no, vamos a tener... hay un montón de ordenanzas de inclusión, como dice Virginia. ¿Se está cumpliendo alguna? Ninguna se cumple. Alberto Castillo, muchísimas gracias por su tiempo. Suerte para lo que viene. Muchísimas y Virginia gracias. Cornejo, lo mejor para esta nueva etapa que seguramente la encontrará en algún lugar que sea útil para cada uno de los salteños. Sí, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro último bloque.